Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a pararlo allí un momentico. Podemos darnos cuenta de que aquí está muy claro de que vamos a tener luchas, que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar por procesos. Pero ¿qué dicen aquí? Que si tomamos la armadura de Dios, podremos estar firmes, resistir en el día malo. Y cuando todo este día malo pase, continuar firmes, vivos, alentados y con fe, creyendo en Dios, sin apartarnos de Él, sin que nuestra fe mengue. Quizás cansados en el espíritu, cansados físicamente, pero fortalecidos en la conciencia, en el corazón, fortaleciendo nuestro espíritu, viendo que el Señor nos sacó en victoria de toda esa situación. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, continuamos en el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia, los lomos de la verdad del Evangelio, la coraza de justicia, que hemos sido justificados por Cristo Jesús, el calzado en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese celo por predicar el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de paz a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que esté pasando una situación y no haya conocido a Cristo, a todo aquel que no encuentra refugio y no sabe que en Cristo está todo el refugio que podemos encontrar. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el versículo 16 nos dice que tomemos el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos fe sabemos que Él existe, que Él le hay. Entonces, si Él existe y le hay, yo creo que Él existe, me rodea con su poder, me abraza, me mantiene bajo la sombra de sus alas, camino en su palabra, conozco su carácter y entiendo el amor tan grande que Él tiene. Y por eso estoy segura que cuando yo tengo ese escudo, estoy firme en lo que creo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y es mi Salvador, creo que el Espíritu Santo mora en mí y me da el discernimiento para entender todas estas cosas, voy a estar firme a pesar de que pase lo que pase. Toma el yelmo de la salvación, tu cambio de mente, consciente de que Cristo ha hecho todo y que ya Él venció al enemigo y lo avergonzó en la cruz del Calvario y que nosotros debemos permanecer en su presencia, caminando en sus enseñanzas, perfeccionándonos cada día más para ser más como Él y ser menos como nosotros. Que nuestro yo mengüe, que mis deseos mengüen, que mi vanidad mengüe, que mi ego se quebrante, que mi orgullo se quebrante y que Cristo pueda ser notorio en mí y en mi vida. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos esta palabra maravillosa y hermosa que es la que nos defiende, con la que nos vamos a defender, degollando a toda fuerza contraria y derribando toda fortaleza. Ejemplo nos dio Jesús cuando hizo el ayuno de 40 días en el desierto, donde el enemigo lo tentó. El enemigo lo tentó por la palabra, porque tomó la palabra según su propia conveniencia, mal aplicada, y lo tentaba. Pero Jesús, que tiene la verdadera interpretación e iluminación de la palabra, porque Él es la palabra hecha carne, porque Él es la revelación de esa promesa, supo muy bien confrontarlo para enseñarnos a nosotros que a través de la palabra, bien aplicada y direccionada por el Espíritu Santo, nosotros derribamos todo argumento diabólico en el nombre de Jesús y que nosotros tenemos que utilizarlo como una espada para defendernos con amor hacia los demás, porque no son ellos nuestros enemigos. La ignorancia, el ego, el orgullo pueden ser nuestros enemigos. Así que es mejor ir con mansedumbre, como lo hizo el Señor. Ustedes no vieron en el pasaje, no dice que el Señor dijo, te ato, te desato, te revuelco, no. El Señor, con la misma palabra, que es una espada de doble filo, que tiene poder, Él siendo la palabra encarnada, venció
todos los argumentos del enemigo en ese momento cuando lo quería tentar. Y esa es nuestra espada, la palabra de Dios. Es creer que Él existe, es creer que Él venció, es creer que está a la diestra del Padre, es creer que a través de su Espíritu Santo podemos entenderlo y nos da la iluminación de la revelación que está en su divina palabra, y es creer que nosotros estamos caminando hacia la gloria con Él y a ese lugar donde nos vamos a gozar con Él en su presencia, donde hemos sido bendecidos, donde hemos sido salvados, redimidos, adoptados por ese sacrificio tan hermoso. Qué bonito es el Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos aquellos que han sido apartados para el servicio del Señor. Orando. La palabra es la espada y la oración tiene que ser constante, porque ahí nosotros mantenemos esa intimidad con el Señor, hablándole cada momento, poniendo nuestras peticiones delante de Él, rogándole, suplicándole que guarde a los nuestros, a la comunidad, al vecino, al que no conoce aún de Él, que ponga ese sentir en su corazón para que reconozcan que necesitan un Salvador. La armadura de Dios no es una armadura de hierro. La armadura de Dios no es la armadura que utilizaban los gladiadores en las guerras. La armadura de Dios es la fe, la certeza de que Él existe, la convicción de que Jesús me dio la salvación, de que es mi Salvador y que lo necesito en mi vida, que necesito caminar con Él. Es la necesidad de conocer su carácter, su obra, su personalidad a través de la palabra. Es el estar convencido de que he sido justificada por el sacrificio de Cristo. Toda esta es la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha con papá que se rebela contra nosotros, con mamá porque dice que no la queremos, o qué cantidad de cosas puede suceder, o con los hijos que son rebeldes, que no nos quieren, que nos desprecian. No tenemos lucha contra el vecino porque nos barre y nos echa las basuritas en el frente de la casa. No tenemos lucha en el trabajo con el jefe porque llega amargado, porque no tiene a Cristo, porque no sabe administrar un personal con el amor y la dirección que solamente en Cristo Jesús podemos aprender y aplicar. Entonces, no tenemos la lucha con los seres humanos. Tenemos la lucha contra las huestes espirituales de maldad que toman el control de aquellas personas, las influencian porque no tienen a Cristo, porque viven en tinieblas, porque no han conocido la libertad que hoy conocemos muchos. Y si tú no has conocido esa libertad, y si quieres tener esa armadura de Dios, yo hoy te invito a que reconozcas tu pecado. ¿Pecado? ¿Qué pecado puedo tener? Muchos. A diario, una volteadita de ojos a una persona que no te ha hecho nada se cuenta como pecado. Aborrecer a tu hermano y hablar de él, al prójimo, al vecino, hasta el que no conoce, va por la calle y ay, mira, es pecado. Decir una mentirita blanca para salir de un apuro es pecado. Serle infiel a mi marido viendo que aquel hombre está simpático es pecado, es adulterio. Así no se consuma. Viendo a una mujer bien simpática, ay, qué linda esa mujer, está mejor que mi esposa, dice el hombre, está pecando. Hacer un trabajo mal hecho para la escuela, para la universidad, hacer el trabajo mal hecho en el trabajo, hacer un trabajo mal hecho en el hogar, es pecado. Todo debemos hacerlo para la gloria y la honra de Dios, y como dignos hijos de Dios debemos hacer las cosas con amor y bien. Arrepiéntete de tu pecado, analízalo, reconócelo, deja de hacerlo, apártate del mal. Y reconoce que necesitas un Salvador que te ayude a caminar en esa santidad hermosa que es Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, este es el momento de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Salvador, reconocerlo. Cristo viene pronto por su iglesia, te ama de una manera infinita. Dios te bendiga.